Muy buenos días a todos. Mi nombre es Pedro Gómez, soy médico residente del segundo año del posgrado de Radiología e Imágenes Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y hoy abordaremos un tema importante en el mundo de la radiología y es la biopsia con aguja fina en tiroides. Es un procedimiento relativamente frecuente y todos debemos conocer las características básicas para poder realizarla. En los objetivos de hoy, pues entonces describiremos algunas de las características sospechosas de malignidad de los nódulos tiroideos. Vamos a ver los abordajes y recomendaciones de las guías de la Sociedad Americana de Tiroides y del Colegio Americano de Radiología en cuanto a los nódulos tiroideos y asimismo describiremos el abordaje y técnica de la biopsia con aguja fina. Entonces, en el abordaje del nódulo tiroideo, entonces es importante conocer las características morfológicas vistas por ultrasonido, así como medir su tamaño. En lo que corresponde a la composición, es importante definir si es un nódulo quístico, mixto, espongiforme o completamente sólido. En cuanto a la ecogenicidad, es importante describir si es iso, hipoecogénico o muy hipoecogénico. Y en cuanto a la forma, pues es importante definir si este es más ancho que alto o más alto que ancho, ya que cada uno de estos características dará un puntaje o definirá la probabilidad de malignidad. En cuanto a los márgenes, es importante definir si estos son suaves, bien definidos, o si por el contrario están mal definidos, irregulares o lobulados, si tienen alguna extensión extratiroidea, si presentan macrocalcificaciones, calcificaciones periféricas o microcalcificaciones o también conocidos como puntos ecogénicos. Estos últimos darán un alto porcentaje de malignidad si están presentes, hasta un 48%. Entonces, dicho esto, algunas de las características con más especificidad en cuanto a definir si el nódulo se trata de malignidad, entonces veremos que si presenta microcalcificaciones o puntos ecogénicos más márgenes irregulares y que sean estos más altos que anchos, entonces dará una gran probabilidad de que se trate o estemos ante un nódulo con alta probabilidad de malignidad, hasta de un 91%. Existen diferentes guías que nos apoyarán al momento de realizar este diagnóstico. Hablaremos principalmente de dos, que son las que mencioné, la guía del de la Sociedad Americana de Tiroides y del Colegio Americano de Radiología. Estas últimas han sido actualizadas en el año 2015 y 2017 respectivamente, y ambas nos dicen o proveen esa guía que nos dirán las características sospechosas de malignidad. Asimismo, darán algunas recomendaciones sobre a cuáles tomar biopsia y a cuáles no, y eso es lo que veremos en este momento. Entonces, para comenzar hablando, hablaremos de la guía de la Asociación Americana de Tiroides, que fue actualizada en 2015, y esta nos dice que ante un nódulo sospechoso, entonces, o ante la sospecha de que el paciente tenga nódulos, se le realiza un ultrasonido de cuello de tiroides y se definirá el nódulo en base a sus características, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si no existe, si no hay nódulos o no cumple criterios para biopsia, entonces obviamente no se realiza biopsia. Si este nódulo tiene un patrón benigno que ya pronto veremos, tampoco se realiza biopsia. Si es un nódulo de baja sospecha o de muy baja sospecha, perdón, solamente está indicada la biopsia si esta es mayor o igual a 2 centímetros. Si es de baja sospecha, se indica la biopsia con aguja fina. Si es mayor o igual a 1,5 centímetros. Y si tiene alta sospecha
o sospecha intermedia de malignidad, entonces se realizará biopsia si estos son iguales o mayores a 1 centímetro. Y luego, pues, de acuerdo al estudio histopatológico, recibirán una clasificación de acuerdo al sistema de Bethesda. Y, por ejemplo, si el resultado de la biopsia no es diagnóstica, entonces se recomienda repetir la biopsia con aguja fina. Si el resultado es benigno, entonces no se somete al paciente a cirugía. Y, por ejemplo, si ellos brindan otras recomendaciones, por ejemplo, si el nódulo es sospechoso de malignidad, de acuerdo a las características, tendrá un abordaje específico, y si está completamente ya clasificado como maligno, pues el paciente deberá ser sometido a su proceso, a resección quirúrgica. Entonces, como les mencionaba, aquellos nódulos, por ejemplo, los que tienen un patrón benigno, aquellos que son totalmente quísticos, con un porcentaje o riesgo de malignidad menor del 1%, no serán sometidos a biopsia. En cambio, aquellos que tienen un patrón espongiforme o parcialmente quístico, sin patrones o características sospechosas de malignidad, solamente serán sometidas a biopsia si son mayores de 2 centímetros. Ahora, aquellas de baja sospecha, por ejemplo, que tienen un borde hipoecogénico, el nódulo es sólido, ya sea hiper o isoecoico, entonces esos se realizará biopsia solamente si son mayores a 1.5 centímetros. Asimismo, aquellos que sean parcialmente quísticos con una porción sólida excéntrica también serán sometidos a biopsia solamente si son mayores a 1.5 centímetros. Sin embargo, deberán recibir un seguimiento. Y aquellos que sean de sospecha intermedia o alta sospecha de malignidad, por ejemplo, los que sean hipoecogénicos con márgenes regulares y sólidos, o aquellos que tengan microcalcificaciones o puntos ecogénicos con bordes irregulares, o predominantemente hipoecogénicos o muy hipoecogénicos con márgenes irregulares, como mencionamos anteriormente, estos son muy alta sospecha de malignidad, hasta un 90%, y por ende entonces se realiza biopsia si alcanzan el tamaño mayor o igual a 1 centímetro. Esto de acuerdo a la Sociedad Americana de Tiroides. Esto es lo que acabo de mencionar, en resumido. Entonces, alta sospecha, para enfatizar, entonces se recomienda biopsia si es mayor a 1 centímetro. Si son benignos, no se realiza biopsia. Ahora, hablando acerca del TIRADS, que depende del Colegio Americano de Radiología, entonces se valorará igualmente si su composición. Entonces, si este es espongiforme o completamente quístico, inmediatamente, si es, siguiendo el algoritmo, si es sí, entonces este recibe la clasificación de TR1, que le da 0 puntos y por ende no amerita biopsia. Luego, de acuerdo a la composición, de acuerdo, por ejemplo, si son hiperecogénicos, isoecogénicos o hipoecogénicos o muy hipoecogénicos, recibirán un puntaje. Si son parcialmente sólidos o quísticos, recibirán un punto. Si son sólidos o completamente sólidos, recibirán 2 puntos. En cuanto a la forma, si son más anchos que altos, 0 puntos. Si son más altos que anchos, 3 puntos. En cuanto a los márgenes, evalúa si son bordes lisos o suaves, 0 puntos. Si están mal definidos o si no los podemos definir, se les indica 0 puntos. Si son márgenes lobulados o irregulares, reciben 2 puntos. Y si tienen extensión extratiroidea, se les asigna 3 puntos. Con respecto a los puntos ecogénicos, entonces, si tienen artefacto en cola de cometa o no hay puntos ecogénicos, 0 puntos. Si el nódulo presenta macrocalcificaciones, se le asigna 1 punto.
Si tiene calcificaciones periféricas o anulares, este recibirá 2 puntos, y si tiene puntos ecogénicos, este recibe 3 puntos. Entonces, como verán, en cuanto al ATA y el TRATS, pues comparten algunas de las características para que apoyen el diagnóstico si es maligno este nódulo. Entonces, si al final de esta evaluación que ya vimos, en que evaluando la composición, la ecogenicidad, su forma, los márgenes y los puntos ecogénicos, si al final estos reciben 0 puntos, entonces recibe la clasificación de TR1, que lo clasifica como benigno y este no amerita biopsia. Si la suma total nos da 2 puntos, es un TR2 y no es sospechoso de malignidad, entonces por ende no requerirá de biopsia. Ahora, si este recibe 3 puntos de acuerdo a las características, entonces ya tiene una leve sospecha de malignidad, entonces se realizará biopsia si cumple el tamaño mayor o igual a 2.5 centímetros. Y se le brindará seguimiento si este es mayor o igual a 1.5 centímetros. Ahora, aquellos que reciben la clasificación TR4, que está entre los 4 y 6 puntos, se realizará biopsia si es mayor o igual a 1.5 centímetros y seguimiento si es mayor a 1 centímetro. Ya definitivamente, si tiene muchas características de malignidad y recibe 7 o más puntos, se realizará biopsia si es mayor o igual a 1 centímetro y seguimiento si es mayor o igual a 0.5 centímetros. Entonces, como ustedes ven, tanto el ACR TIRATS como en la guías ATA, al final de cuentas, clasifican los nódulos entre benignos de baja sospecha, moderada sospecha o intermedia y alta sospecha. Y ellos, en los de alta sospecha, ambos indican la biopsia si es mayor o igual a 1 centímetro. Aquí está resumido lo que acabo de mencionar. Y ya para entrar un poquito en materia acerca de cómo realizar este procedimiento una vez que hemos identificado el nódulo, porque es importante que al momento de que nosotros realicemos esta biopsia, pues seguramente ya vendrá con un estudio previo o el médico que refiere el paciente tiene una alta sospecha de que este paciente amerite biopsia. Entonces, ¿qué es lo que procede en estos casos? Debemos primero planear y planificar el procedimiento, es decir, evaluaremos el paciente. Si este paciente debe ser colocado en una posición adecuada, y antes de todo esto, pues al paciente se le deberá informar del procedimiento que se va a realizar, así como de algunas de las complicaciones que pueden ocurrir. Entonces necesitamos de su consentimiento informado para proceder. Por ejemplo, algunas de las complicaciones de lo más frecuente es que exista dolor local con extensión hacia los oídos. Puede haber un hematoma en cuello por el sangrado intratiroideo, ya sea intracapsular o extracapsular. Entonces, luego de que hemos posicionado el paciente, se inspecciona y procedemos a realizar el estudio. El paciente debe estar acostado en posición supina con el cuello extendido y de preferencia deberemos utilizar un transductor de alta frecuencia que su frecuencia oscile entre 7.5 a 15 MHz para que podamos obtener una buena definición de la imagen y podamos realizar un buen estudio. Luego procederemos a la asepsia y antisepsia y a la colocación de el anestésico, que podemos utilizar 1 a 2 ml de lidocaína del 1 a 2%. Y la asepsia y antisepsia la hacemos con yodo povidona. Aquí tenemos una imagen que nos ejemplifica cómo deberá estar posicionado el paciente con el cuello en extensión, y podemos colocar una almohada por debajo del cuello y los hombros para que este paciente esté cómodo y nosotros también podamos trabajar en una posición adecuada.
Luego, una vez que hemos identificado el nódulo, algunas guías refieren que si, por ejemplo, el nódulo se encuentra en el lado derecho, entonces el paciente deberá girar su cabeza un poquito hacia la izquierda y viceversa. Aquí tenemos ejemplos de cómo prepararemos el equipo, ya con el campo estéril, las laminillas que hay que tener preparadas, la aguja fina. Para la aguja es importante que sepamos que se utilizan agujas cuyo calibre sea entre 22 y 27 gauge. ¿Por qué? Porque si utilizamos agujas de mayor calibre, es decir, menores de 22, esto corremos el riesgo de que sea una muestra inadecuada porque habrá mucha sangre, contenido hemático en la muestra y será muy difícil para el patólogo poder determinar si la biopsia es adecuada o no. Igualmente, entonces, el transductor debe ser cubierto con eh, la cubierta estéril, ¿verdad? Porque esto es un procedimiento estéril, todo debe estar esterilizado, nosotros utilizar guantes estériles y manejar todo con la adecuada asepsia y antisepsia. Bien, entonces una vez que hemos identificado el nódulo, por ejemplo, aquí ustedes ven esta imagen en su extremo derecho de la pantalla, existen dos abordajes para tomar la biopsia. Uno que es la trayectoria de la aguja paralela, que es la más ampliamente utilizada. Entonces vemos que se coloca el transductor y la aguja en un ángulo aproximado de 45 grados. ¿Para qué? Pues esta angulación y esta trayectoria de la aguja lo que nos permitirá es poder ver la aguja en toda su extensión. Y es importante que nosotros siempre, durante estemos haciendo el procedimiento, estemos viendo la punta de la aguja siempre, en todo momento. Nunca perder de vista la punta de la aguja, ya que podemos, si no la estamos viendo y introducimos más la aguja, podemos causar alguna lesión vascular en el esófago o la tráquea. Luego tenemos el otro trayectoria de la aguja, que es el posicionamiento perpendicular, en el que colocamos la aguja perpendicular al haz del transductor. Entonces, en esta ocasión, o en este tipo de procedimiento, solo estamos viendo la punta de la aguja. No vemos toda la aguja, sino que solamente la punta. Es por esta razón que es menos empleada esta técnica. Bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos de cómo es el posicionamiento de la aguja con respecto al transductor y al nódulo. Nosotros siempre tenemos que tener la mirada fijada en la pantalla al momento de introducir la aguja y verificar el nódulo. Entonces siempre tenemos que estar viendo la aguja y nódulo al mismo tiempo. Esto es para asegurarnos de que cuando lleguemos al nódulo estemos en un adecuado posicionamiento. Ahora bien, si hemos pasado la aguja y no estamos viendo la aguja con el nódulo en el mismo trayecto, entonces debemos primero relocalizar la aguja con el transductor. Si no es posible, entonces debemos, como ustedes ven aquí en este diagrama, en la flechita, retirar un poco la aguja y reposicionar tanto la dirección o el trayecto de la aguja como el transductor para que podamos ver el nódulo y el recorrido de la aguja al mismo tiempo. Ya una vez que hemos reposicionado adecuadamente, entonces se puede proceder a tomar la biopsia. ¿Ok? Y existen dos formas de tomar esta biopsia. Una vez que ya hemos localizado el nódulo y estamos seguros, entonces está la técnica
con aspiración y la técnica sin aspiración, o también conocida como técnica de capilaridad. Entonces, la técnica de capilaridad y aspiración, entonces, eh, eso dependerá de preferencia de la persona que está realizando la biopsia. Muchos solo utilizan la técnica de no aspiración o capilaridad, otros utilizan la aspiración y otros utilizan combinado. Entonces, ¿en qué consiste? Pues la técnica de capilaridad la podemos hacer con y sin la jeringa, solamente colocando la aguja, y lo importante es eh, realizar la técnica y ver que se forme una gotita de sangre o una gota de la muestra en el receptáculo de la aguja. Eso nos está indicando que será suficiente muestra y no debemos continuar, porque si hay más sangre en esa muestra, entonces corremos el riesgo de que sea inadecuada. Ahora bien, otros prefieren realizar algún poco de aspiración o vacío, ya que en algunos casos, y principalmente en aquellas agujas, por ejemplo, si utilizamos agujas de 27 gauge, esa será un poquito más difícil en el sentido de que puede ser que no se aspire suficiente material, entonces esto facilita la obtención de la muestra, el realizar un aspirado. Según la literatura, el nivel de aspirado debe ser de aproximadamente unos 12 cc. Entonces podemos utilizar jeringas que sean de 2, de 5 o de 10 cc, la que tengamos disponibilidad. Y es importante también que al realizar la biopsia, una vez que hemos determinado que ya tenemos muestra suficiente, si estamos utilizando la aspiración, antes de retirar la aguja, soltar el vacío, porque hay pocos casos publicados, pero sí puede ocurrir que si se trata de un nódulo maligno y al retirar la aguja aún con el vacío, corremos el riesgo de que haya siembras fuera del nódulo. Bien, entonces, ¿cómo realizamos ese procedimiento? Mucha de la literatura y de acuerdo a las políticas de cada instituto, pues se realizarán 3 tomas por cada nódulo, de 3 a 5. Incluso hay otros institutos que toman hasta 6 tomas por cada nódulo. Eso dependerá. Entonces, ¿cómo se debe realizar esta toma de la biopsia? Debemos emplear 50 excursiones controladas, pero vigorosas, es decir, que sean con un ritmo constante, alrededor de 20 segundos. Y la succión, o que veremos suficiente muestra, sería con 0.5 a 1 ml. Entonces, si por ejemplo es un nódulo, si es un nódulo quístico, predominantemente quístico, con un componente sólido excéntrico, nos sugieren que aspiremos gran parte del contenido quístico para luego tomar muestra de la porción sólida. Y eso ocurre con los que son de componente mixto. Siempre apuntaremos o procuraremos obtener muestra del componente sólido. Si el nódulo es de gran tamaño, entonces la aguja será insertada en diferentes posiciones para tomar muestra de diferentes ángulos del nódulo. Y una vez, entonces, para evitar que esa muestra se coagule, entonces por esa razón es que son excursiones vigorosas, controladas, y por un tiempo máximo no debemos extendernos más de 20 segundos por cada muestra. Luego de estas muestras, una vez que hemos retirado la aguja, debemos colocar la muestra sobre las plaquitas. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces retiramos desarmamos la aguja, llenamos de aire y luego empujamos
para que la muestra salga, o sea, salga suficiente muestra y se podamos extenderla en las plaquitas. Luego fijadas con alcohol al 96%. Cuando no tenemos suficiente muestra, lo que podemos hacer es realizar una muestra en bloque en la que el remanente de lo que quedó en la aguja, esto se llena con solución salina y se envía al laboratorio para que luego sea centrifugado y evaluado, ¿verdad? Para determinar si existe una buena muestra en aquellos casos de que sea de difícil manejo. Bien, y entonces, ¿cómo se determina si esto es una, o cómo el patólogo determina si es una buena muestra? En diferentes instituciones se dice que puede estar el citotecnólogo o el patólogo a la par del radiólogo para, una vez realizada la toma de la muestra, determinar si es de buena calidad. ¿Y ellos cómo lo definen? Pues si existen al menos 6 grupos de células foliculares con al menos 10 células epiteliales bien conservadas. Entonces, así determinan si la muestra es adecuada. Ahora, ese es un tema controversial si debe estar el citotecnólogo o el patólogo a la par, porque algunos consideran que puede ser una pérdida de tiempo, ya que este estudio pues debe ser realizado por un personal experimentado que realice al menos 5 de estos procedimientos al mes, según la literatura, y se ha visto que si es bien realizada el estudio, no merita que esté el citotecnólogo o el patólogo a la par para determinar si es buena muestra, ya que en su mayoría de veces será bien tomada, si está bajo manos expertas. Entonces lo que recomiendan es que cada institución esté evaluando al personal que realiza estas biopsias y dar un seguimiento con el resultado de la biopsia. Es decir, si su porcentaje de error debe ser menor del 10 al 15% para definir que es una persona capacitada. Si su porcentaje de error es mayor a este 15%, entonces lo que recomiendan es que esta persona esté de nuevo en capacitación para que pueda realizar adecuadamente los estudios. Ahora bien, si tenemos de acuerdo al resultado de la biopsia, entonces esto el patólogo lo va a clasificar de acuerdo al sistema de Bethesda. Entonces, solo como para ir concluyendo, es importante que nosotros obtengamos esta retroalimentación del sistema de Bethesda porque al final, si tenemos un estudio no concluyente o que no es diagnóstico, se deberá repetir la biopsia en un periodo de 3 meses. Es decir, o sea, dejar una espera de 3 meses porque antes de esto se puede confundir el proceso inflamatorio que aún persiste en el tejido y confundir que sea algún proceso maligno cuando de repente no lo es. Ahora, eso entonces es la clasificación de Bethesda 1, si obtenemos una muestra que es insatisfactoria o no concluyente. Ahora, si el patólogo determina que es benigna, le asigna una clasificación tipo 2. Si existe atipia o también hay lesiones foliculares indeterminadas, se clasifica como 3 y en este caso también se deberá repetir la biopsia o hacer otros estudios moleculares para definir al final si se trata de un proceso maligno o no. Luego la categoría 4, si existe una neoplasia folicular o existen los indicios para que sea una sospecha de una neoplasia folicular. Ahora, una categoría 5 significa de que es sospechoso de malignidad, por ejemplo, un carcinoma papilar, medular, metastásico, linfoma u otros. Y ya la categoría 6 ahí ya es determinante por malignidad. Por ejemplo, aquellos carcinomas papilares de tiroide o
linfoma no Hodgkin, por ejemplo. Y de acuerdo a la categoría de Bethesda, tendrá un riesgo de malignidad, pues, así como se ha definido por imágenes, que se ha visto que, por ejemplo, si es Bethesda 1, existe un riesgo hasta de un 10% de que sea maligno. Si es benigno, pues el riesgo es menor al 3%. Si existe atipia o una lesión folicular o una lesión indeterminada, existe un riesgo de malignidad hasta un 30%. Si es una neoplasia folicular, malignidad hasta del 40%. Si existe la sospecha o Bethesda 5 de malignidad, entonces se le asigna un riesgo de malignidad hasta un 75% y un Bethesda 6 es prácticamente un 99% de riesgo de malignidad. Y de acuerdo a esto, pues entonces recibirá el tratamiento el paciente, siendo los últimos con tratamiento ya sea tiroidectomía o lobectomía. Y ya para concluir, pues un día como hoy, se finalizó la Primera Guerra Mundial, un 11 de noviembre de 1918. Durante esta guerra mundial murieron más de 9 millones de personas solo en los campos de batalla. Entonces, traje esta imagen para recordar de lo importante de mantener siempre la armonía con todos. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda o pregunta, son bienvenidos. Buen día, doctor. Habla Henry. Solo para comentar que sí, la variación de la biopsia con aguja fina es importante tenerla en cuenta, que ya que la técnica que más se recomienda es en la que no implica realizar aspiración de este tipo de procedimiento. Sin embargo, cuando la muestra suele ser insuficiente, se puede combinar las dos técnicas, primero por capilaridad y posteriormente agregar un poco de aspiración para obtener una muestra adecuada y no prolongar los tiempos del procedimiento y las molestias del paciente. Únicamente eso. Muy bien, Pedro. Gracias por la clase. Con esta clase concluimos el programa. Si no hay más preguntas o dudas, entonces concluimos las clases y que pasen un feliz día.